¿Te has preguntado cuál es el mecanismo de defensa de tu cuerpo y qué células son las guardianas de este? El sistema inmunitario innato incluye barreras anatómicas contra infección, tanto físicas como químicas, así como respuestas celulares. Las principales barreras físicas son las capas epiteliales de la piel y las superficies mucosas y de tejido granular conectadas a las aberturas del cuerpo. Estas barreras epiteliales evitan la infección al bloquear la entrada de agentes patógenos al organismo. Por ello, son consideradas la primera línea de defensa del cuerpo. Por su parte, las barreras químicas en estas superficies comprenden sustancias solubles especializadas que poseen actividad antimicrobiana, así como pH ácido. Por ejemplo, el moco, la orina, saliva, lágrimas y leche eliminan por lavado invasores potenciales y contienen también sustancias antibacteriales y antivirales. El proceso de la inflamación puede iniciar cuando agentes patógenos exógenos entran al organismo como por medio de una ruptura en una capa epitelial, ocasionando de esta manera una infección local. Sin embargo, la inflamación puede iniciar también por factores endógenos. Ambos factores provocan una respuesta inmune innata, en la que las células presentadoras en la zona reconocen al agente extraño por medio de receptores, patógenos o PAM cuando es un factor exógeno o asociados a daño o DAM en un factor endógeno. Centrémonos en el daño ocasionado por un factor exógeno. El agente patógeno ha atravesado las membranas de la piel, por lo que se activa la segunda línea de defensa. Una vez reconocido el agente extraño, la gama de células centinela que residen en la capa de la piel, para eliminarlo, desencadenarán diversas estrategias de combate. Los mastocitos, por ejemplo, liberan químicos para producir vasodilatación y quimioatracción o degradar antígeno. Los macrófagos fagocitan los restos del antígeno y los presentan a células inmunes. Y las células dendríticas, que reconocen, capturan y presentan al antígeno a células inmunes. Este equipo de células centinelas liberan los componentes iniciales de respuestas inmunitarias innatas celulares, dando lugar a dos fases, la antiinflamatoria y la proinflamatoria. Pero antes de pasar a las fases de la inflamación, se explicará el sistema de complemento siendo un importante mecanismo de la respuesta inmune inespecífica del cuerpo. Hablemos del sistema del complemento. Este está formado por más de 30 proteínas y tienen funciones esenciales para la respuesta inflamatoria. Existen tres vías del complemento. La clásica, que es dependiente de anticuerpos. La alternativa, la cual es dependiente de C3. Y la de las lectinas. Al ser de la inmunidad innata, muchas son reconocedoras de patrones. Forman parte de las proteínas de fase aguda, que se producen en el hígado. También se producen en macrófagos, neutrófilos y otras células. Son por enzimas, por lo que necesitan un estímulo para activarse en cascada y todas inician con la letra C, del complemento. Empecemos por una vía innata, la vía de las lectinas. Las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en la superficie celular. Aquí también podemos incluir a las ficolinas y pentraxinas. Todo comienza cuando la lectina de unión amanosa se une a carbohidratos en la célula activando a la serina proteasa asociada a unión amanosa, las MASP, MASP1 y MASP2. Esta divide a C4 en dos fragmentos, C4b, C4a. C4b se une a la membrana, mientras que C4a hará funciones que explicaré más adelante. Las MASP también dividen a C2, en C2a, C2b. C2 es la única excepción a la nomenclatura, ya que el fragmento grande es C2a. C2a se une a C4b, formando la convertasa de C3. Esta divide a múltiples C3, los cuales pueden empezar otra vía, la vía alternativa. Un C3b se une a la convertasa de C3, formando la convertasa de C5, el cual divide a un C5 en C5b y C5a. C5b se une a la membrana. Entonces, C5b une a C6, C7, C8 y múltiples C9, formando el complejo de ataque a la membrana, o MAC. Continuando con las vías innatas, la vía alternativa. Esta comienza con C3, el cual puede empezar ya sea por la amplificación de otra vía o por hidrólisis, dividiendo al fragmento C3b, C3a. C3b se une a la membrana, donde se le une el factor B, el cual es dividido por el factor D. Y es apoyado por la proteína, la cual le da estabilidad. Esta forma la convertasa de C3, C3b, BB. Esta divide a múltiples C3,
los cuales pueden amplificar la vía alternativa. Una C3b se une a la convertasa C3 formando a la convertasa de C5, C3b, BB, 3b. Esta divide a C5 en dos fragmentos, C5a, C5b. C5b se une a la membrana y vuelve a formar el complejo de ataque a la membrana. Vía clásica. Este es dependiente de anticuerpos, específicamente de IgM o 2 IgG muy unidos. Todo comienza ya sea con un IgM o 2 IgG muy unidos, a los cuales se le une C1. C1 está formado por C1Q, que es la parte estructural, y C1R y C1S. Estos, al igual que en la vía de las lectinas, dividen a C4 y C2. C4b se une a la membrana y C2a se une también. Estos dos forman la convertasa de C3, los cuales dividen a muchos C3 que pueden empezar por la vía alternativa, hasta que un C3 se une a la convertasa de C3 formando la convertasa de C5, formado por C4b, 2a, 3b. Este divide a C5 en C5a, C5b. C5b se une a la membrana y forma el complejo de ataque a la membrana. Los fragmentos pequeños tienen diversas funciones, como antimicrobianos, ya que C3a funciona como las defensinas. Al igual tienen funciones proinflamatorias, ya que C3a, C4a y C5a se unen a receptores en mastocitos y basófilos. Estos liberan histamina y serotonina, lo cual favorece la respuesta inflamatoria y aumenta la permeabilidad vascular. Al igual tiene funciones quimiotácticas, ya que C3a y C5a, más que nada C5a, se une a las integrinas, ayudando a detener los leucocitos y puedan entrar. Estos son atraídos a donde hay una mayor concentración de estas moléculas y preparándolo para la fagocitosis. Después de haber entendido el sistema de complemento y de dónde vienen algunos de los factores quimiotácticos de la inflamación, podemos retomar su proceso. La fase proinflamatoria inicia cuando mastocitos secretan factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6, quimiosinas, prostaglandinas, histamina, entre otros. Estos factores actúan sobre las células endoteliales vasculares de vasos sanguíneos locales, lo que aumenta la permeabilidad vascular y la expresión de moléculas de adhesión celular. Todo eso origina el punto cardinal rubor, esa coloración rojiza en el sitio. Otras moléculas con efecto vasoactivo son la bradicinina y los leucotrienos. Además, en este punto se da la participación de los fragmentos C3a y C5a del sistema de complemento, que actúan como anafilotoxinas, y los péptidos de formilmetionina, que son liberados por los macrófagos como resultado de destrucción de bacterias. Estos también son quimiotácticos. Con el incremento del flujo sanguíneo y la llegada de moléculas y células, es que hay más reacciones químicas que incrementan la temperatura local, lo que produce el punto cardinal de calor. Células que fluyen por los capilares locales son inducidas por quimioatrayentes y por sus interacciones con moléculas de adhesión, como las selectinas e integrinas encontradas en el endotelio vascular y en las estructuras de los leucocitos, que permiten que se adhieran a las células endoteliales vasculares en la región inflamada. Gracias a su acción, las células empiezan a pegarse poco a poco y pierden velocidad. A esto se le conoce como rodamiento. Además, el contacto generado estimula a las células a una mayor expresión de moléculas de adhesión, expresando ahora integrinas. Sobre las del endotelio vascular se unen quimiosinas, beneficiando la afinidad con las integrinas expresadas por los leucocitos. La unión de todas estas moléculas da como resultado la adhesión firme. Las células se detienen por completo y esto a su vez permitirá que las mismas células pasen a través de las paredes capilares y hacia los espacios tisulares, en un proceso conocido como extravasación. La salida de líquidos, moléculas y células de la sangre a los tejidos hace que el sitio incremente en volumen, resultando el punto cardinal tumor. También se genera presión en las terminaciones nerviosas cercanas, generándose el punto cardinal dolor. Los neutrófilos son los primeros en ser reclutados hacia un sitio de infección, donde aumentan respuestas innatas locales, seguidos por monocitos que se diferencian hacia macrófagos que participan en la fagocitosis. Cuando un microorganismo cruza la barrera epitelial y empieza a replicarse en los tejidos del hospedador, las células encargadas de su eliminación son los fagocitos, siendo los macrófagos y los neutrófilos los que cumplen esa función. La fagocitosis inicia con un proceso de quimiotaxis, siendo atraídas a las zonas de inflamación las células fagocíticas. Estas a su vez reconocen a los patógenos por diferentes receptores especializados
que se encuentran en la membrana plasmática. Una vez reconocidos, inician el proceso de fagocitosis para posteriormente eliminar a los agentes patógenos. En este caso, solo los macrófagos son capaces de mantener una fagocitosis repetitiva y se encargan de procesar antígenos para preparar una respuesta inmunitaria. Dando un acercamiento al proceso de fagocitosis, el macrófago fija a los agentes patógenos a través de los diferentes receptores, como son los TLR extracelulares, receptores de manosa o por receptores Fc. Estos últimos ayudan a fijar y fagocitar a los microorganismos opsonizados los anticuerpos. Una vez fijado el patógeno, se forman pseudópodos que ayudan a ingerir al antígeno, rodeándolo primero por la membrana del fagocito y luego se internaliza en una vesícula encerrada por membrana, siendo de esta forma lo que da lugar al fagosoma y el inicio de la destrucción del patógeno. El fagosoma iniciará un proceso de fusión con un lisosoma, los cuales son unos gránulos delimitados que contienen enzimas, proteínas y péptidos que pueden atacar al microbio. Luego, se generará un fagolisosoma, en el cual se libera el contenido lisosómico para destruir el patógeno. La destrucción del microorganismo está mediada por compuestos tóxicos producidos por dos enzimas importantes, siendo la oxidasa del fagocito, o también denominada NADPH oxidasa, la encargada de producir especies reactivas de oxígeno, mientras que el óxido nítrico sintasa inducible, o conocido también como INOS, se encarga de producir óxido nítrico. Este proceso se conoce como estallido respiratorio. Una vez eliminado el agente patógeno, los residuos de este serán excretados fuera de la célula patógeno. Toda esta destrucción y muerte de microorganismos o por el daño al tejido lleva al quinto punto cardinal, la pérdida de la función, que puede ser transitoria o permanente. Si se resuelve rápidamente y se regenera el tejido dañado, se recuperará la función. Pero si no se regenera el tejido, este será sustituido por una cicatriz que mantiene la forma, pero no la función. Quienes se encargan de la reparación son los macrófagos, junto con los fibroblastos. La fase antiinflamatoria inicia con la secreción de interleucina 10, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y el factor de crecimiento transformante beta. Una vez restablecida la homeostasis, la concentración y la cantidad de citocinas de las células inmunes regresan a niveles basales.